voy a hablar un poco sobre el análisis de algoritmos de corrección atmosférica para aguas interiores. Bueno, mi tema de tesis es sobre calidad de agua en aguas interiores, así que el problema de las correcciones atmosféricas es algo que tenemos que estudiar y abordar para estimar estos parámetros de calidad de agua, así que bueno, va a estar un poco enfocado a eso, el análisis de los papers que voy a comentar sobre los distintos algoritmos. Bueno, primero voy a hacer una introducción a lo que llamamos corrección atmosférica y por qué lo tenemos que hacer. Básicamente, cuando medimos desde el satélite a un objetivo en la Tierra, hay una interacción con los componentes de la atmósfera, que básicamente es dispersión y absorción por parte de las moléculas presentes en la atmósfera y los aerosoles, y nos va a modificar la reflectancia que nosotros queremos observar del objeto de la Tierra. Entonces, por eso es que tenemos que corregir por estos efectos. Para corregir por estos efectos, tenemos que caracterizar justamente cómo es la composición atmosférica que va a cambiar según la fecha, según la hora del día. ¿Sí? Entonces, bueno, hay distintas formas de hacer esta caracterización, que básicamente consiste en estimar la dispersión, o el scattering, como se le dice en inglés, de los aerosoles y de las partículas, o también conocido como dispersión de Rayleigh, y también la absorción de los gases, que es principalmente lo que está presente en la atmósfera, es el vapor de agua, el ozono y el oxígeno. Bueno, la contribución para aerosoles, que es lo que básicamente nos vamos a concentrar en este seminario, puede ser descrita por una combinación de modelos de aerosoles, que hay distintos modelos, que pueden ser el urbano, el rural, el marítimo o el de desierto, por ejemplo, y por el espesor óptico de aerosoles, o como se suele ver en los papers en inglés, es Aerosol Optical Thickness, que lo vamos a nombrar a partir de ahora como AOT. Por un lado, el modelo de aerosoles lo que me va a hacer es describir las propiedades ópticas de los aerosoles, es decir, cómo dispersan estos aerosoles, mientras que el AOT me va a indicar cuánta luz no está llegando a la superficie, no está llegando de la superficie debido a estas partículas, ¿sí? Bueno, lo que tenemos aquí a la izquierda es un poco esta caracterización que en un esquema de lo que les estuve explicando, y una fórmula muy conocida del paper de Gordon, que es el que hace el algoritmo más conocido de corrección atmosférica teórico para océano, ¿sí? Y en el que se define la reflectancia total que yo voy a medir como la producida por el scattering de Rayleigh, o la dispersión de las moléculas, el scattering por aerosoles, la interacción entre estas dos, que es este término acá que en general se suele desechar porque no es tan importante, y la reflectancia proveniente por el fenómeno de glint, que después vamos a hablar de eso, y la parte que nos más interesa a nosotros, que es la reflectancia que proviene del agua, ¿sí? Bueno, para estimar estos parámetros, que son los que me van a caracterizar la atmósfera, vamos a utilizar lo que se denominan lookup tables. Para generar estas tablas se utilizan modelos de transferencia radiativa, ¿sí? Que son modelos teóricos. Pero para generarlas necesitamos datos de entrada. Estos datos de entrada se pueden generar con distintas fuentes o distintas metodologías, que es lo que vamos a hablar un poco ahora. ¿Cuáles son los principales datos que vamos a necesitar para, por ejemplo, caracterizar la absorción de los gases? Tengo que saber cuántos gases tengo, ¿sí? Entonces, estos gases los puedo medir con fuentes externas. Hay satélites que tienen sensores que miden, por ejemplo, ozono. O también tenemos bandas en los mismos sensores que nosotros queremos corregir, como Sentinel-2, que tiene la banda 9, que mide vapor de agua, o mide en realidad la absorción por vapor de agua. Y la dispersión, bueno, eso por un lado, pueden ser entonces fuentes externas. Después tenemos para medir la dispersión molecular o la dispersión de Rayleigh, ya está bastante caracterizada, entonces es un problema bastante resuelto, y depende principalmente de la presión atmosférica. Y para generar las tablas para estimar los valores de dispersión, solamente necesito los ángulos solares de división, que también son datos fáciles de obtener. Y después nos queda la dispersión por aerosoles. Los aerosoles, que son las partículas menores a 1 micrómetro de tamaño suspendidas en el aire,
son el componente atmosférico más difícil de estimar y de corregir de la atmósfera. Por eso nos vamos a centrar más que nada en este término. Bueno, la información que necesitamos para caracterizar los aerosoles pueden venir de distintas fuentes. Se pueden medir directamente desde tierra con fotómetros. Los más conocidos son la red de Aeronet, pero estos fotómetros me van a medir solo un área muy pequeña y muy específica, que solo me va a servir para corregir imágenes de esa zona. Después podemos determinar estas características desde una imagen satelital, que es en lo que nos vamos a enfocar principalmente ahora en el seminario, y para esto necesito una superficie oscura en la imagen. Ya vamos a ver por qué. Y después tenemos la climatológica, que básicamente compara ambos, o sea, obtiene datos de modelos, de imágenes satelitales y de fuentes de datos de tierra y me genera toda una caracterización climatológica, que bueno, sería lo más completo, pero necesito tener muchos datos de mi zona de estudio. Bueno, entonces, como dije, necesitamos áreas oscuras para basarnos en la imagen para poder explicar los aerosoles. Este concepto de áreas oscuras es bastante antiguo, de hecho se crea en uno de los papers que voy a explicar un poco, que es el que en el que se basa Sendoscore. Y bueno, es muy utilizado hace bastante en la estimación de aerosoles. Pero bueno, está basado en la suposición de que solo una pequeña cantidad de fotones que me llegan a mi sensor van a venir de la superficie, en el caso de estas superficies oscuras, porque justamente tienen poca radiancia, pero entonces la mayor parte va a venir de la dispersión ocasionada por la presencia de aerosoles en la atmósfera. Eso es básicamente el concepto. El problema es que yo necesito una distribución uniforme de superficies oscuras en mi imagen y también necesito definir qué voy a tomar como superficie oscura, y que es un poco en lo que difiere cada uno de los términos, de los algoritmos, perdón. Entonces, para aguas interiores tenemos el problema de que, bueno, normalmente se suelen usar o parches de vegetación densa en las bandas del visible o las bandas infrarrojas en los cuerpos de agua, que en general si esos cuerpos de agua son dentro de todo puros, va a ser oscuro, digamos, por eso que vemos muchas veces el agua negra en casi todas las bandas, ¿sí? O con poca reflectancia, salvo en el azul. Pero ¿qué pasa? En el caso de aguas interiores, el uso de bandas infrarrojas va a estar restringido a, por ejemplo, si tenemos píxeles cercanos, haciéndome el efecto de adyacencia, me va a aumentar el valor de reflectancia de radiancia en estos píxeles, y si tenemos componentes ópticamente activos en el agua, también me va a generar un cambio en el espectro en estas bandas. Entonces, estimar la reflectancia proveniente de la atmósfera en las bandas infrarrojas en cuerpos de agua puede no ser realista, ¿sí? Puede que no venga de la atmósfera, sino que venga de lo que yo tengo en el agua. Bueno, también una vez que ya tenemos estimados los componentes atmosféricos a través de las distintas variables que fui comentando, tenemos estos valores para poder generar las LUTs y luego con estos valores entrar al modelo de transferencia radiativa y resolver la ecuación que nos va a permitir estimar la reflectancia superficial. Pero hay distintos modelos y cada uno de los algoritmos va a usar un modelo distinto. Entonces también aquí tenemos diferencias entre cada uno de los métodos. Algunos usan el ModTrack 5, otros usan el 6S y otros usan LibRadTran, ¿sí? Que son distintos modelos, no voy a hablar de eso ni tampoco lo manejo para explicarlo, pero cada uno tiene su particularidad. Entonces, lo que vamos a hacer es entrar con estos parámetros que les comenté antes. Los ángulos entonces son para la dispersión de Rayleigh, estos dos para la absorción de gases y el AOT para la dispersión por aerosoles. Entramos con esos datos y obtenemos la reflectancia superficial. Pero bueno, como dijimos antes, tenemos ciertas particularidades para los algoritmos en aguas interiores. Tenemos entonces que considerar qué vamos a tomar por fondo oscuro en la imagen, que me voy a concentrar un poco ahora cuando explique cada algoritmo. Y tenemos que considerar si tenemos posibilidad de incluir corrección por viento o no. Ya voy a explicar en un ratito qué es el glint. Y también, si estamos hablando de objetivos, digamos,
zonas en tierra, tenemos que considerar la altura, que me va a modificar también la presión atmosférica y eso puede modificar Rayleigh. Y también tenemos posibilidad de incluir, tenemos que ver si tenemos la posibilidad de incluir corrección por efecto de adyacencia, que en el caso de los píxeles de agua rodeados por tierra puede ser muy problemático. Bueno, aquí tenemos algunas citas de todos los papers que, bueno, yo voy citando, que son todos los papers que estuve analizando para hacer este seminario, que básicamente dice esto que les vengo diciendo, que para métodos de color de océano no vamos a necesitar ver ni la elevación ni los efectos de adyacencia en general, y podemos también hacer algunas suposiciones sobre el espectro del agua en el océano, en el NIR o en el SWIR, que en aguas interiores, bueno, no van a aplicar, por esto que hablamos, que si tenemos componentes ópticamente activos me van a modificar el espectro. Entonces, básicamente yo me voy a enfocar en estas cuestiones para comparar estos tres métodos, que es Sendoscore, que es el algoritmo de corrección atmosférica que utiliza la ESA para corregir Sentinel-2, es el producto L2. El algoritmo de ICOR, que es un algoritmo que, bueno, no se usaba tanto porque era privado, digamos, era pago, y ahora se ha liberado y está disponible, se puede instalar en Snap, y es un algoritmo particularmente pensado para aguas interiores, así también me pareció muy interesante incluirlo. Y el algoritmo de Accolade, que es un algoritmo que se usa mucho está diseñado específicamente para agua, y se usa mucho en esta comunidad, digamos. Y lo que vamos a ver tiene que ver con todos estos parámetros que dije un poco antes, de si considera altura, si hace corrección por adyacencia, si tiene la posibilidad de corregir por glint, qué utiliza como fondo oscuro, cuál es la metodología que utiliza para definir el fondo oscuro en la imagen, principalmente aquí, y el modelo que utiliza para generar las tablas de transferencia radiativa y los valores que va después de usar en el modelo también de transferencia radiativa, y los distintos modelos para aerosoles y qué método utiliza para vapor de agua, ¿sí? Aquí se los dejo resumido, después los vamos a volver a retomar cuando les haya explicado un poco más en detalle estos temas. Bueno, Sendoscore utiliza el IRRATAN, como les mostré recién en la tabla, y tiene solo disponible dos modelos de aerosoles por defecto, que es el rural por un lado y el continental por otro. ¿Sí? Está pensado para tierra. Pero también tiene la posibilidad de generar más tablas para elegir entre otros modelos atmosféricos y de aerosoles. Pero bueno, el que utiliza por defecto son estos. Después, para determinar entonces el AOT, vamos a derivar a 550 nanómetros, que esto en general lo hacen todos. Después voy a mostrar un poco la curva de cómo son la dispersión de los aerosoles. Y para derivar los AOT usa como fondo oscuro el algoritmo que se llama Dense Dark Vegetation, pero modificado, bueno, que ahora lo voy a explicar un poco más. Para vapor de agua utiliza un algoritmo también que se usa mucho cuando tenemos bandas en MERIS también se utiliza cuando tienen bandas que miden la absorción de los gases. Entonces lo que hacen básicamente es comparar con una banda referencia de ventana atmosférica, como es, por ejemplo, la banda del infrarrojo de Sentinel-2 de Ochoa, que es bastante angosta, y la banda 9, que justamente mide en el canal de absorción de los gases, y hace esta diferencia, y que me da la profundidad de absorción, y que aproxima el contenido de vapor de agua con ese valor de niveles digitales multiplicado por 1000, bueno, y me da un valor medio en centímetros, ¿sí? Una aproximación. Pero bueno, en general todos los sensores que tienen bandas en estos espectros usan este algoritmo. Después también incluye otras opciones como corrección del terreno, o corrección por adyacencia o por corrección de BRDF, pero estas correcciones son opcionales. Después voy a hablar un poquito más de BRDF. Este procesador fue desarrollado específicamente para tierra, pero sí puede ser utilizado en superficies acuáticas, siempre y cuando en la escena tengamos píxeles de tierra en los que yo pueda estimar el AOT. Y no incluye corrección por sangre. Bueno, entonces, el algoritmo que usa Sendoscore para estimar AOT está basado en dos papers anteriores, ¿sí? Pasa mucho esto que uno empieza a ver, bueno, a ver cómo es
el algoritmo que utiliza tal software y siempre está basado en 2 o 3 papers anteriores, así que ponerse a estudiar todos los papers de cronología, pero principalmente lo que usa son píxeles de vegetación, que los caracteriza con el NDVI, y elige de esta fracción de píxeles en una ventana los que tengan menor radianza en el NIR, ¿sí? Y a eso los define como más oscuros. Acá a la derecha pongo un ejemplo en el que, por ejemplo, hay 3 tipos de bosque distintos, y el bosque en azul, que es de pino, sería más oscuro porque tiene menos reflectancia en el NIR que los otros pinos, los otros bosques, perdón. Entonces, la determinación de AOT, o sea, el NIR lo utiliza para elegir los píxeles, pero la determinación de AOT la va a hacer sobre el azul y el rojo, ¿sí? Entonces, utiliza el visible para decir, bueno, esta es la cantidad de dispersión de aerosoles que yo tengo, porque conozco la reflectancia de esta vegetación oscura en el visible. Bueno, y una vez que estima, digamos, estos valores en estos píxeles, luego hace un mapa de espesor óptico interpolando y suavizando los valores medidos. Pero después hay como una mejora de este algoritmo que en realidad no solo usa píxeles oscuros o de bosque, sino que incluye un montón de otras coberturas. En este paper se presenta una tabla enorme con un montón de coberturas, digamos, es empírico, tiene un montón de datos de cómo es la firma espectral conocida de muchas coberturas distintas, y hace una relación empírica, como se ve acá a la derecha, entre estas superficies conocidas en el azul, en el verde y en el SWIR. ¿Y por qué? Bueno, y entonces puede describir la reflectancia en el azul y en el rojo a través de la reflectancia en el SWIR. ¿Y por qué utiliza el SWIR? Porque la mayoría de los aerosoles son menores, el tamaño es menor a la longitud de banda del SWIR, y esto hace que sean transparentes para esta banda. Entonces, con los valores medidos en el SWIR, me va a predecir la reflectancia en el rojo y en el azul en base a esta relación, y la diferencia que encuentre entre la medida en la imagen y la que predijo va a ser debido a la dispersión del sol. Entonces, de esta forma va a estimar los aerosoles. Bueno, entonces pasamos a otro algoritmo. Sendoscore tomaba píxeles de vegetación y otro tipo de coberturas en tierra con fondos oscuros a través de la determinación de su espectro. Bueno, Accolade hace algo bastante distinto, un algoritmo bastante original con respecto a los demás y los que hay en bibliografía, porque no toma específicamente ninguna banda ni ninguna definición de lo que va a decirle al píxel oscuro, sino que genera un espectro oscuro, que ahora vamos a ver cómo. Básicamente, la creación de este algoritmo justamente está motivada para aquellos sensores que no tienen banda SWIR, y también se creó para sensores con alta resolución espacial. Y el esquema está basado totalmente en la imagen, y como digo, no elige ninguna banda para la corrección, sino que va a seleccionar la mejor combinación de banda y modelo de aerosol según una metodología que voy a mostrar ahora. Lo primero que hace es corregir por la transmitancia de los gases para remover el impacto de los gases atmosféricos, así que corrige primero por esta parte, con datos externos de ozono y vapor de agua, y el modelo de transferencia relativa de CISB, que con esto genera las LUTs. Después, para píxeles de agua, se está diseñado específicamente para agua y hace esta corrección que los demás no la hacen primero. Y corrige por lo que se llama SkyGlint, que es básicamente la reflectancia difusa que se refleja en la interfaz aire-agua, y esto lo hace de manera analítica, ¿sí? Utilizando el algoritmo analítico de Gordon para observar. Bueno, entonces, como dije antes, el procedimiento va a construir un espectro oscuro a partir de la menor reflectancia TOA en cada banda, ¿sí? Y va a utilizar este espectro para elegir la mejor combinación de banda modelo entre 2 modelos, el continental y el marítimo, y así estimar la reflectancia de la atmósfera. Bueno, en este ejemplo del paper, que no es el paper original, sino que es el paper que se adapta para Sentinel-2 y Landsat, el algoritmo,
Bueno, aquí va a calcular primero va a calcular la reflectancia de la atmósfera con las lookup tables generadas con el CSV para los dos modelos de aerosoles, como vemos a la izquierda y a la derecha, y para distintas estimaciones de AOT a 550 nanómetros. Como vemos, estos colores de amarillo a rojo son distintas profundidades de aerosoles que van de 0,05 a 1,30, que me generan estos espectros que vemos acá, ¿sí? Con los distintos colores, ¿sí? Los amarillos tienen menos profundidad de aerosoles, los rojos tienen más, y eso lo va a comparar con el espectro oscuro, que son los puntos negros que generó a partir del valor más pequeño en la imagen en cada una de las bandas, ¿sí? Y luego va a elegir la banda que menos tiene, ¿sí? Entonces el AOT más parecido al espectro este oscuro va a ser alguno de estos amarillos, ¿sí? Y luego va a elegir además la banda para tomar como oscura, o para hacer la corrección, mejor dicho, va a tomar la que menor valor tenga en ese espectro oscuro, en este caso con el modelo continental me da 0,24, la banda sería la banda del azul, y en este es 0,10, que es la banda 11 del sur, ¿sí? Entonces toma diferentes bandas según cuál sea este espectro oscuro en la imagen. Y después lo que hace es comparar, para elegir el modelo, si usa el continental con la banda azul o el marítimo con la banda azul, va a comparar el espectro oscuro y la reflectancia de la atmósfera teórica, digamos, que estimó a partir del modelo con el CSV. Y utilizando el root mean square difference, va a elegir, digamos, el que más se parezca de la imagen al teórico, ¿sí? Y ahí, con eso, va a elegir qué utiliza para hacer la corrección atmosférica. Es un poquito más complejo y más adaptado a cada una de las imágenes, y para cada una de una serie temporal, por ejemplo, seguramente va a utilizar distintos modelos de aerosoles y distintas bandas. Bueno, y luego tenemos la corrección por Glynn, que lo voy a nombrar rápidamente, solo para decir que, bueno, básicamente el fenómeno Glynn es esto que se ve en la imagen, que cuando tenemos estas bolas y por el ángulo del sol tenemos esta reflexión especular hacia el ángulo de visión del sensor, lo que hace que genera un valor de radiancia muy fuerte. Estaríamos enmascarando la radiación de la columna de agua como si estuviésemos cegando al sensor, ¿sí? Como para explicar un poco lo que es el fenómeno este óptico. Entonces, estos píxeles o se tienen que enmascarar o se tienen que corregir de alguna manera, ¿sí? Bueno, el algoritmo básicamente se va a basar en derivar la función de distribución de reflectancia bidireccional, que tiene que ver con cómo, digamos, se comporta la luz cuando pasa por distintos medios, por ejemplo, el agua y el aire. Me va a describir cómo es la función de la luz en estos distintos ambientes. Y va a cambiar esta función cambia en cada longitud de onda. Entonces, lo que hace el algoritmo es tomar la BRDF para la banda del SWIR, porque de nuevo el SWIR dijimos que la atmósfera va a afectar menos por la dispersión de moléculas de aire y aerosoles, pero lo que hace es asumir que en el SWIR la radiancia del agua es 0, ¿sí? Entonces, cuando tenemos algas o sedimentos en la superficie que me va a generar una dispersión, sobre todo cuando tenemos scans de algas bien importantes o cúmulos de algas, vamos a tener reflectancia en estas bandas en el agua, y que puede ser tomado o interpretado como glint, y puede no funcionar este tipo de correcciones. Bueno, en el algoritmo de ICOR, la diferencia también está pensado para agua, entonces básicamente lo que hace es separar píxeles de agua y tierra, y va a hacer una corrección diferente para cada uno de ellos. También utiliza un algoritmo anterior que es creado para Meris, que ahora lo voy a explicar rápidamente, para derivar el AOT. Y también hace la corrección por adyacencia con un algoritmo que también tiene algunas suposiciones sobre la reflectancia del agua en el Nil, que puede traernos algunos problemas, ¿sí?
en el caso del agua. Para tierra usa objetivos fijos. Bueno, y utiliza Motran 5. Y también, en este caso, utiliza, además de los ángulos, un DEM para hacer la corrección por Rayleigh. La estimación de OT, que es, en realidad es este algoritmo que se crea para MERIS, es la corrección atmosférica que usaba MERIS, utiliza un modelo de aerosoles estándar, rural solamente, y lo que va a hacer es buscar 5 píxeles con alto contraste espectral dentro de la ventana, y va a usar estos píxeles como referencias o como en members, y a través de una combinación lineal me va a caracterizar la reflectancia superficial. ¿Cómo elijo estos píxeles? Básicamente, utilizando el NDVI, me va a buscar un píxel de vegetación pura, otro píxel de suelo desnudo y 3 intermedios que tengan mezcla de vegetación entre suelo, de mezcla de vegetación y suelo. Entonces, utiliza estos rangos de NDVI y después, bueno, hace toda una inversión bastante compleja de cómo resolver la ecuación, pero lo importante es que, bueno, me van a quedar 11 parámetros. Uno, que va a ser lo que me interesa a mí de la OT, y 10, que va a caracterizar las abundancias de los 5 píxeles de referencia. Y para iniciar esta ecuación, digamos, tiene que tomar ciertos valores para iniciarla y luego llegar a la resolución óptima. Y utiliza el AOT a 550 nanómetros, a 0,235, y para vegetación y suelo utiliza coeficientes que también los define empíricamente con la relación con el NDVI. Bueno, lo que les decía antes del efecto de adyacencia en ICOR es que va a asumir que el espectro del agua en el NIR, definiendo el NIR como 780 nanómetros, va a ser invariante, ¿sí? Y bueno, esto no se va a cumplir en aguas donde el espectro del NIR se vea afectado, como aguas turbias, donde se va a aplanar el espectro por los sedimentos, o aguas con macrófitas o bloom de algas severas, como dijimos antes, que va a tener picos en el infrarrojo cercano, o por efectos de fondo en aguas superficiales, que también, bueno, va a tener distintas modificaciones al espectro. Entonces, bueno, de nuevo les dejo la tabla para entender un poco qué es lo que estuvimos comparando entre CentOS-Core, ICOR y Acolyte. Principalmente nos concentramos en el tema de qué toma con fondo oscuro. Cada uno es bastante diferente. Por ahí CentOS-Core, ICOR es un poco similar en que toma NDVI y píxeles de vegetación y píxeles con otras coberturas. Pero todos van a asumir en la parte de fondo oscuro el espectro sobre el rango del visible y sobre otros componentes de la imagen que no son el agua, porque, bueno, si se acuerdan, el por fondo oscuro más tradicional era tomar el agua como fondo oscuro en el NIR, después se avanzó hacia el SWIR, pero igual ese tipo de metodologías para las aguas interiores puede ser complicada. Entonces, se recomienda este tipo de algoritmos. Por otro lado, tenemos algunos problemas con todavía, bueno, estoy adelantándome un poco a lo que estaba por decir aquí en las consideraciones, pero tenemos algunos problemas en las correcciones por glint y en las correcciones por adyacencia que todavía no están resueltas para aguas complejas, aguas interiores complejas. Bueno, y como vimos, los modelos teóricos de color de océano, donde se va a hacer una, que no los explico aquí, pero bueno, se hace una asunción de cómo es la reflectancia del agua, principalmente en el rojo, no van a ser adecuados para aguas interiores por problemas con las sustancias ópticamente activas que podemos tener en el agua, o también por contaminación de píxeles de tierra, que es lo que genera el efecto de adyacencia. Para Sentinel-2 particularmente es muy importante este tipo de correcciones, el de glint y adyacencia, por el tipo de ángulo de visión y por la relativamente alta resolución espacial que tiene, que lo hace más sensible, digamos, a detectar estos fenómenos generados por las olas. Pero todavía es un tema abierto de desarrollo, especialmente en aguas turbias o hipertróficas, como expliqué antes. Y bueno, desde mi punto de vista, entender las correcciones atmosféricas es algo importante porque no hay un solo esquema correcto de trabajo.
principalmente en agua, sino que tiene que ser adaptado al tipo de agua con el que estamos trabajando y al objetivo también, que es lo que queremos estimar. Entonces, para cerrar un poco, ¿cómo elegimos el mejor método de corrección atmosférica? Que es un poco lo que estuve tratando de discernir en el doctorado. Bueno, es importante que tengamos datos de radiómetro para poder hacer lo que se llaman match-ups o, bueno, comparaciones de mi espectro corregido por un tipo de corrección atmosférica, por ejemplo, en este caso Acolyte, y lo que me da a campo sin la interacción de la atmósfera. Acá podemos ver, por ejemplo, que en varios puntos de muestreo, Acolyte y lo que yo medí a campo, se puede decir que estadísticamente son similares o iguales. Y también podemos comparar distintos métodos de corrección atmosférica entre ellos, como por ejemplo, en este caso, corregí por Acolyte y corregí por Sendoscore y los comparé entre ellos y podemos ver que no es tan diferente a pesar de que los métodos son bastante diferentes. Después también podemos hacer una caracterización del tipo de agua. Esto es importante también para saber cómo va a ser el espectro de mi agua y si yo puedo asumir algo sobre este espectro o no, para hacer las correcciones. Este es mi caso. Bueno, yo trabajo en el San Roque, para los que no saben, que es un agua eutrófica, bastante eutrófica, ya casi hipereutrófica. Entonces tengo estos picos característicos en las zonas del borde rojo, del NIR, del verde, ¿sí? Por presencia de algas. Esto también se puede caracterizar con datos de campo. Tengo datos de clorofila bastante altos. Estas son medias de una serie temporal en verano, en primavera. También tengo discos de Secchi bastante poco profundos. Bueno, y todo este tipo de datos me va, bueno, el tema de la turbidez también, el sodio suspendido, me va a decir si yo puedo asumir ciertas características o no. Después, bueno, quería mostrar rápidamente este enfoque que es en el que nos estamos basando, que es un ejercicio en el que compararon muchísimos. Bueno, acá están la mayoría de los algoritmos que compararon, que de aquí solo nombré 2, pero hay muchos algoritmos de corrección atmosférica diferentes. Y los probaron para distintos tipos de agua, caracterizando los tipos de agua, como les comenté recién, con distintos espectros, son medias de espectros en muchos cuerpos de agua diferentes, y también caracterizando con datos de campo. En mi caso, los datos son más parecidos a los cuerpos de agua 6, que es este verde que vemos acá, que ven que el espectro es más parecido a mi espectro, y también los datos de campo. Y después, bueno, ¿cómo evaluar si un algoritmo es mejor que otro? Tampoco es sencillo numéricamente, los distintos las distintas métricas que se usan son bastante complejas y muchas veces no dan muchas diferencias entre ellos, entonces es muy difícil decir qué es mejor y qué no, pues son muchas veces similares. O también el problema es que en cada banda, acá tenemos 4 bandas diferentes, centradas a 443, 490, 560 y 600. En cada una de las bandas, cada algoritmo me va a funcionar diferente. Va a tener más error en algunas bandas y menos error en otras bandas. Entonces, también en función de qué banda yo necesito para estimar cierto parámetro, por ejemplo, clorofila, si yo tengo un algoritmo que utilizo el azul o si tengo un algoritmo que utilizo el rojo, y así me va a depender qué algoritmo de corrección atmosférica me conviene utilizar según cada caso, ¿sí? Así que, bueno, es muy interesante este paper, también les dejo la cita ahí y nada más. Muchas gracias.